Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en algo fascinante, el sistema legal del Imperio Inca. Y una advertencia, ¿eh? Prepárense, porque lo que vamos a descubrir hoy es una forma de entender la justicia que, de verdad, desafía todo lo que conocemos. Seguramente les suena esta frase, ¿no? Casi siempre se presenta como el gran resumen de toda la ley inca, como si 3 mandamientos sencillos bastaran para gobernar una de las civilizaciones más impresionantes de la historia. Bueno, la respuesta corta es para nada. Detrás de esta frase tan simple se esconde una visión del mundo, una cosmovisión increíblemente compleja que funcionaba con una lógica totalmente distinta a la nuestra, y es justo eso lo que vamos a desentrañar hoy. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ir más allá de ese mito de los 3 mandamientos. Luego, nos sumergiremos en cómo verían el cosmos y la ley. Exploraremos quiénes impartían justicia, veremos algunos crímenes y castigos que nos van a sorprender, y al final entenderemos la lógica tan particular que lo unía todo. Entonces, empecemos por ahí. Para entender de verdad el derecho inca, no nos podemos quedar solo con los mandamientos. Tenemos que sumergirnos en su filosofía, en cómo veían el universo y cuál creían que era el lugar de cada persona dentro de ese gran esquema. Bien. Aquí entramos en el corazón del asunto. El concepto pero más importante que hay que entender es este. Para los incas, un crimen no era lo mismo que es para nosotros. Y esta diferencia lo cambia todo. Pensemos en esto un momento. De un lado, tenemos nuestra idea de la ley, un código penal, un juez, algo creado por humanos. Del otro, la visión andina. Como lo explicó el gran historiador Franklin P.S., para ellos, un delito no era solo una ofensa contra el Estado. No, era mucho más. Era una fractura en el equilibrio del universo entero. Por eso, el castigo no buscaba solo sancionar, sino algo más profundo, reparar ese orden cósmico que se había roto. De hecho, muchas de sus leyes se basaban en la idea de tabú. No era un artículo en un código, sino una barrera sagrada invisible. Y si la cruzabas, la consecuencia no venía de un tribunal, sino que era una reacción automática, y a menudo terrible, del propio poder divino. El delito y el castigo eran causa y efecto, una consecuencia directa de haber profanado algo sagrado. Muy bien, entonces, si el orden era cósmico, ¿quiénes aquí en la Tierra se encargaban de mantenerlo? Pues aquí es donde vemos la impresionante estructura judicial del Tahuantinsuyo, una pirámide de poder súper clara y muy bien organizada. En la mismísima punta de la pirámide estaba el Sapa Inca. Él era el hijo del sol, y por lo tanto, la fuente de toda ley y justicia. Justo debajo, su consejo real y los apoconas, que eran los encargados de aplicar las leyes. Más abajo, los gobernadores, los Tocricoc, que administraban justicia en sus provincias. Y finalmente, una figura que es fascinante, el Tucuyricuk, que significa el que todo lo ve. Era una especie de inspector secreto que viajaba de incógnito para asegurarse de que la ley se cumpliera hasta en el último rincón del imperio. Y aquí llegamos a una idea que choca de frente con nuestra mentalidad moderna. Para los incas, la desigualdad ante la ley no era un defecto del sistema, era una característica fundamental. Se pensaba que un noble, por su alto sentido del honor, sufría muchísimo más con una humillación pública que un plebeyo con la propia muerte. Así que el castigo se medía y se aplicaba según el estatus social. Ok, con esta base cósmica y esta jerarquía social ya en mente, ahora sí podemos entender la lógica detrás de sus castigos. Y vamos a ver que esa famosa severidad que se les atribuye no era una crueldad sin sentido, sino una consecuencia directa de esa necesidad de reparar, a toda costa, el frágil equilibrio del universo. Lógicamente, las ofensas más graves eran las que atacaban el corazón del orden, el Estado, el culto y, por supuesto, la figura del Inca. Una rebelión no era solo traición política, era un sacrilegio, y el castigo podía ser tan severo que se extendía a comunidades enteras. Incluso los delitos contra personas o bienes se castigaban con una dureza increíble, sobre todo si eras reincidente, porque eso demostraba una voluntad de seguir alterando el orden social, que al final era un reflejo del orden cósmico. Pero, ¿qué pasaba cuando el crimen era tan grave que la justicia humana parecía no ser suficiente?
Para esos casos, sobre todo los que atentaban contra el Sapa Inca, se recurría a la ordalía, o el juicio de Dios. Aquí, el veredicto final no lo daba un juez, lo daban los propios dioses. A ver, tratemos de imaginar esta escena. Es realmente aterradora. El Zancahuasi no era una cárcel como las de ahora, era un escenario para la ordalía. Que te lanzaran ahí era literalmente someterte al juicio de las fuerzas sagradas. Si sobrevivías, no era por suerte. Significaba que los dioses te habían declarado inocente y te habían protegido activamente. Era la máxima expresión de una justicia que estaba por encima de lo humano. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Creo que la gran lección es que el derecho inca no se puede medir con nuestra vara. Simplemente operaba bajo una lógica completamente distinta. Vamos a resumir sus principios clave. Aquí lo tenemos. Digamos que este es el ADN del derecho inca. Primero, su origen era divino, no humano. Segundo, su propósito no era solo castigar, sino restaurar, sanar una herida en el cosmos. Tercero, la responsabilidad no siempre era individual. A veces, una comunidad entera pagaba por la falta de uno. Cuarto, el colectivo siempre estaba por encima del individuo. Y finalmente, la justicia no era ciega, miraba directamente el estatus social para decidir cómo castigar. Y así cerramos esta exploración, pero dejamos abierta una pregunta que es fundamental. Estudiar un sistema tan diferente nos obliga a mirar el nuestro con otros ojos y preguntarnos, ¿qué es la justicia en realidad? ¿Para qué sirve la ley? La cosmovisión inca nos sirve como un recordatorio de que el orden, la justicia y lo sagrado pueden unirse de formas que hoy apenas empezamos a comprender.